Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Colombia, por una orden judicial y no por el deseo de implementar el acuerdo de paz, se reviven las curules para las víctimas del conflicto. Son 16 sillas en el Congreso, luchadas por 4 años, hasta que al presidente Duque no le quedó más que promulgar la ley. Se trata de un pulso que ganaron las organizaciones de víctimas al uribismo. Lo analizamos. En noticia Brasil, un pastor evangélico que vendía vacunas admite que hizo fraude y que usó el emblema de la ONU sin ninguna autorización. Lo confesó este martes ante la comisión del Senado que investiga la responsabilidad del presidente Bolsonaro en la catástrofe sanitaria nacional por la COVID-19, un país sin vacunas y con varios casos de corrupción que apuntan al Ejecutivo. Lo analizamos. En noticia Argentina, mientras aparecen nuevos documentos que involucran a otros exaltos funcionarios, se aparta del caso el juez que asumió la investigación al expresidente Macri por el envío de armas de contrabando a los golpistas en Bolivia en 2019. Nos preguntamos, ¿se trata de una señal de presiones macristas? Vamos a analizarlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, el Congreso de la República revive las 16 curules dispuestas para las víctimas del conflicto armado. Una medida de reparación contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016. El acto legislativo fue enviado al Ejecutivo Nacional para su debida promulgación. Ahora solo se espera la firma del presidente Iván Duque. Por orden del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Congreso de la República aprobó las 16 curules destinadas a ser ocupadas por las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. El proyecto aprobado fue enviado este martes al Ejecutivo Nacional para su promulgación. La decisión implica que a partir del mes de marzo de 2022, el Congreso tendrá 16 representantes de cada una de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, CTEP. Estas 16 circunscripciones responden a las regiones más afectadas por el conflicto armado, entre las cuales destacan Nariño, Cauca Valle, Caquetá, Chocó, Montes de María, Magdalena, Guajira, Cesar, Bajo Cauca, Sur del Meta, Guaviare, Pacífico, Nariño, entre otras, que suman 167 municipios en total. El proyecto de la CTEP está contemplado en el punto 2.3.6 de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y las entonces guerrillas de las FARC. Sin embargo, en 2018, el proyecto fue hundido por el Congreso, por lo cual fue llevado a instancias judiciales, mientras se insistía por la vía legislativa. Precisamente este lunes se realizó una audiencia pública en el Senado con participación de congresistas, representantes del gobierno y víctimas del conflicto, exigiendo las curules. Pese a los intentos de dilación del uribismo, el gobierno confirmó en la misma audiencia, a través del consejero para estabilización y consolidación, Emilio Archila, que el presidente promulgará la ley. Por lo pronto, el fallo de las 16 curules es un logro para el pueblo colombiano, pero ya se prevén intentos de penetrar y boicotear un derecho ganado por quienes han sufrido desplazamiento forzado, falsos positivos, violaciones, masacres y demás crímenes de lesa humanidad perpetrados por la represión estatal y el paramilitarismo. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Carlos Quintero, líder social en el Catatumbo Norte de Santander, víctima del conflicto, demandante en el proceso que dio vía jurídica a las curules de paz que hoy por fin son una realidad. Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Tatiana. Bien, ¿y usted? Muy amables por el espacio. A ustedes muchas gracias. Juan Carlos, 4 años para que este momento se haga realidad, pero debió haber sido hace 4 años, no ahora. ¿Cómo ha sido ese camino recorrido para lograr las 16 curules para las víctimas del conflicto colombiano? Bueno, lo primero que hay que decir es que uno de los principios que puso el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera era que el centro del acuerdo iban a ser las víctimas del conflicto. En eso ha habido mucha demagogia de los sectores políticos tradicionales del país. Y cuando decimos demagogia es que precisamente, como usted lo planteaba, hace 4 años era para haber estado ya participando las víctimas del conflicto en el Congreso de la República. Luego de unas maniobras irregulares, fue hundido el 30 de noviembre del 2017 por la entonces mesa directiva del Senado el acto legislativo que pretendía darle vida jurídica a las circunscripciones transitorias especiales de paz. Una vez esta situación ocurre, empieza una batalla jurídica primero en el contencioso administrativo en Colombia, que es el Consejo de Estado, a través de una acción de nulidad que interpuso el exministro del Interior, Guillermo Rivera, y segundo, en 2019, una acción de tutela que interpuso el senador Roy Barreras y que coadyuvé yo en mi calidad de víctima del conflicto y como demandante dentro del proceso. Estos 2 resultados judiciales, uno resultó el pasado 21 de mayo, que es el que yo ayudé a liderar, el de la Corte Constitucional en Colombia. Este alto tribunal es el máximo tribunal constitucional que existe, y este tribunal tutela los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la reparación colectiva y a la participación política de las víctimas, y da unas órdenes muy concretas al subdestinatario, en este caso al Congreso de la República y posteriormente al presidente de la República, también a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que sean una realidad estas curules de paz. Y el pasado 1 de julio salió el fallo del Consejo de Estado que ordena a la mesa directiva del Senado desarchivar el acto administrativo que habían hecho de manera irregular el 30 de noviembre del 2017 y que hundían las curules de paz para que lo desarchivaran y pues generaran el procedimiento correspondiente. Estas 2 acciones judiciales obligaron entonces a que esta corporación del Congreso de la República, el día de hoy, después de una audiencia que realizamos el día de ayer, en la que pensábamos que parecía un asomo de dilatar el proceso, pues se firmara el acto legislativo, y en este momento queda en manos y en la oficina del presidente de la República para que lo promulgue. Es decir, Juan Carlos, que al presidente Iván Duque no le queda más que firmarlo, producto de todas estas decisiones judiciales. No tiene nada que ver con su deseo de implementar el acuerdo de paz. Exactamente, él por una orden judicial debe promulgarlo, él lo ha dicho públicamente hoy, obviamente con un tinte de estigmatización muy fuerte frente a los territorios, frente a los líderes sociales, y él lo que debe es promulgarlo. No existe ninguna figura de objeción a ese acto legislativo y debe pasarlo a la Corte Constitucional, para lo que en Colombia se conoce como el control de constitucionalidad, para determinar finalmente si ese texto es exequible o inexequible. Estamos a la espera de eso. Nos preocupa mucho la alta carga de estigmatización que ha promovido el propio jefe de Estado en relación a decir que esas curules no, ojalá sean para las víctimas y no para los victimarios, y eso es lo que hace generar una situación muy complicada de riesgo para los territorios más afectados por la violencia. Eso es lo que ha dicho el partido de gobierno, el uribismo, comenzando desde hace varios años por el propio expresidente Uribe cuando era senador de la República, que esas curules iban a ser ocupadas al fin de cuentas por guerrilleros de las FARC. Pero Juan Carlos, vamos a recordarle a nuestra audiencia cómo lo decía hoy el presidente Duque. Pero lo más importante, creo yo, es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron lacerados por el terrorismo. Que garanticemos que sean para las víctimas. ¿Por qué sería de otra manera? ¿Qué cree usted, Juan Carlos?
Este es un señalamiento irresponsable del presidente de la República y de ese sector político que ha tratado de hacer trizas el acuerdo de paz. Este es un acto legislativo que garantiza la participación de 9 millones de víctimas. De las 9.300.000 víctimas que tiene Colombia, 6 millones vivimos en esos 170 municipios. En la reglamentación dice que los candidatos o candidatas deben certificarse como víctimas del conflicto y quien la certifica precisamente es el gobierno. Uno no entiende por qué dicen que existe ese riesgo. También establece la reglamentación que personas que se hayan postulado anteriormente a elecciones de cualquier tipo, pues es una causal de inhabilidad para proponerse y pues tienen toda la facultad para que cualquier persona sea víctima de las FARC, del ELN, de los paramilitares, del Estado colombiano, pues se postule. No es cierto lo que el expresidente Uribe promueve, ni ese sector político. Ahora se han inventado que supuestamente van a impulsar un referendo para derogar el acto legislativo, situación que en términos de tiempo no les daría de aquí a las elecciones, pero se utilizaría sobre todo como un caballo de batalla para deslegitimar el ejercicio de participación política de las víctimas del conflicto. Eso es lo que ha dicho en las últimas horas el expresidente Uribe, ya como ex senador desde la comodidad de su hacienda, tratando de levantar de nuevo el fervor uribista en contra de todo lo que significa el proceso de paz. Pero parece más patadas de ahogado el expresidente Uribe. ¿Usted qué piensa? Sí, de todas maneras es muy peligroso porque, como lo dije, en este momento él hace una propuesta de tipo jurídico que no va a ser posible para derogar las curules, pero sí va a aprovechar esa posición para agitar la campaña política electoral diciendo que esas son 16 curules nuevas para las antiguas FARC. Y como no es cierto, entonces él va a seguir profundizando en ese ejercicio para buscar la indignación de sectores amplios de la sociedad que los apoyan y generar pues réditos políticos para las elecciones del 2022, tanto para Congreso como para la Presidencia de la República. Esa es la intención que tiene el presidente con ese tipo de comentarios y por eso estamos tratando de llamar a la comunidad internacional, a las organizaciones de víctimas y a todo el mundo a volcarnos en un gran ejercicio de pedagogía para demostrarle a la sociedad en general que esas curules no son para las FARC ni para ningún grupo armado ilegal, sino son curules para las víctimas, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Y exigirle también a los medios de comunicación locales en Colombia, Juan Carlos, que les permitan a ustedes tener voz, porque recordemos que los medios de comunicación son caja de resonancia del partido de gobierno. Sí, hay una matriz muy fuerte. Si uno ve los medios de comunicación corporativos el día de hoy, que sobre todo ha sido un tema de debate nacional, pues son muy inclinados en dar voz a ese tipo de propaganda negra contra las curules de paz, pero poca micrófono a quienes podríamos explicar y dar pedagogía sobre este proceso de participación política para las víctimas. Juan Carlos, vamos a irnos hasta Bogotá precisamente con nuestro corresponsal Hernán Tovar y con más detalles acerca de este día, que se trata de una victoria para la paz cuando ha intentado quebrarse de tantas maneras. Vamos a escucharlo y regreso con usted. Hernán, adelante. En el año 2017 se hundió la iniciativa legislativa que propendía porque las víctimas del conflicto en Colombia estuvieran representadas en el Congreso colombiano. Una iniciativa que había quedado plasmada en los acuerdos de paz. Ese día se hundió porque no había quórum para la votación, no se alcanzó la votación necesaria. Sin embargo, después de una tutela que interpusieron organizaciones de víctimas y algunos congresistas, se revisó esta situación y tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado dijeron que ese día se había cumplido con la cuota mínima de votación. Pero, ¿qué representa para las víctimas que se retomen estas curules de paz? Esa participación política que nos va a permitir legislar y construir propuestas reales en torno a esa política pública que se requiere en los territorios, nada más. Esta ley debe pasar a sanción presidencial. Se espera la firma del presidente de la República en este proyecto de ley, pero ya dejó entrever algunas situaciones que pueden dejar críticas frente a esta situación. Y es que aseguró que se deben dar las garantías
para que las víctimas, sean las víctimas las que ocupen estas 16 curules. Aseguró, y voy a leer textualmente, que no se vayan a abrir rendijas en este trámite legislativo para que personas que no tienen nada que ver con su situación de víctimas o que han tenido simpatías históricas con los victimarios sean los que ocupen estas curules. Pero veamos qué dicen los congresistas que impulsaron esta iniciativa y que ahora el presidente le ve reparos frente a esta situación. El presidente le toca cumplir los fallos. Ha dicho hoy que espera que las curules no sean ocupadas por personas que tengan relaciones históricas con los victimarios. Supongo que se refiere a los paramilitares, a la parapolítica, a los narcos, a aquellos que se toman fotos precisamente con los clanes que gobiernan hoy. Pero que no se preocupe, que esos clanes no van a poder estar tampoco en las curules, son solo para las víctimas. Y es que para alcanzar estas 16 representaciones en el Congreso, pues las reglas están muy expeditas. No deben las víctimas haber participado en ningún partido político, inclusive el que salió de los acuerdos de paz, hacemos referencia al Partido Comunes. No deben haber aspirado a ningún cargo de elección popular pública, deben ser reconocidas ante la unidad de víctimas. Aquí la idea es que estén representadas el universo de víctimas, víctima de las guerrillas, víctima de los paramilitares, víctima de los mismos militares. Plasmado esto quedó en los acuerdos de paz que este gobierno no ha querido implementar de forma oportuna y de forma veraz. Muchísimas gracias, Hernán. Además, teníamos allí voces tomadas a través de nuestro equipo en Bogotá de las víctimas y también detrás de que los congresistas que promovían precisamente que se avanzara por distintas vías. Juan Carlos, regreso con esto con usted para lograr esto que hemos visto hoy. Ahora solo se espera la promulgación del presidente Duque y que no le pongan más reparos. Hasta que no se imposte allí la firma del presidente, pues no terminará este capítulo. Si se da esto, tendrá que ser para la próxima legislatura, después de estos años que no se logró. ¿Cuál será entonces el papel de las 16 curules de las víctimas en el Congreso? Bueno, el papel primero es un ejercicio de reparación colectiva, de ampliación de la democracia, de la participación de los movimientos sociales en el ejercicio de la política electoral. Se espera que las personas que sean elegidas en estas 16 circunscripciones especiales de paz, que serán caras genuinas de los territorios, serán gente en cuerpo propio para demandar y ejercer el control político que se le debe hacer al Ejecutivo Nacional, promover leyes, pues deben tener un alto nivel ético y moral y político en relación al compromiso con la paz. Esas personas o representantes deben ser símbolos de paz que deben seguir impulsando al interior del Congreso de la República todos los proyectos de ley que permitan mejorar las condiciones de la implementación del acuerdo de paz, que permitan hacer control político frente a las nefastas políticas que pueda generar el gobierno que llegue, ojalá que no sea así, y finalmente seguir buscando la paz completa que tanto lo requiere Colombia, pero sobre todo los territorios donde nosotros habitamos, que son los más golpeados por la violencia, que son esos 170 municipios, que están ubicados más o menos en 16 regiones del país. Por último, Juan Carlos, son millones, lamentablemente millones y millones las víctimas del conflicto colombiano. ¿Cómo se escogerán? Se escogerán de manera democrática. Una de las formas de escogencia es, primero, esos candidatos y candidatas deben cumplir con los requisitos que ya se han narrado a lo largo de esta entrevista. Y segundo, lo pueden hacer cualquier persona que cumpla esos requisitos. La lista con mayor votación, el candidato con mayor votación de cada una de las regiones ocupará la representación en el Congreso de la República a partir del 2022. Estas curules tendrán 2 periodos, 2022-2026, 2026-2030. Que se cumpla tal como está en el acuerdo de paz, que era este plan de compromisos por lograr la paz de Colombia. Juan Carlos, muchas gracias y felicitaciones. Tanto esfuerzo ha dado su fruto. Muy buenas noches. Muy amables, muchas gracias. Gracias a usted.
Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, un pastor evangélico que vendía vacunas admite que hizo fraude y que usó el emblema de la ONU sin ninguna autorización. Lo confesó este martes ante la Comisión del Senado que investiga la responsabilidad del presidente Bolsonaro en la catástrofe sanitaria nacional por la COVID-19. Es un país sin vacunas por la pandemia y con varios casos de corrupción que apuntan al Ejecutivo. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur. Siempre da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Miles de gentes han tomado las calles para definir un nuevo rumbo para su nación. Y para conversar sobre lo que está pasando en Chile, está con nosotros la poeta y ensayista chilena Lina Medoan. No se lo pierdan. Cruza de palabras por Telesur. Hoy, solo por Telesur. Documentales Telesur presenta. 真係死城。跟住香港咧，有一啲新聞媒體、記者同埋電台有一部分就佢哋成日醜化我哋香港阿 Sir。佢哋成日講嘅民主、自由、公平、公正係對佢哋自己嘅，但係對其他人就冇。Domingo, solo por Telesur. Pese a su postergación, por primera vez sin público internacional y en medio de medidas de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19, Tokio se convierte en el centro del deporte para celebrar una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, más de 200 países y alrededor de 11.000 atletas competirán para obtener la preciada medalla de oro. Telesur trae a tu pantalla los resultados de este singular evento. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia Brasil, país donde faltan vacunas por un lado y sobran denuncias de corrupción en la compra de inmunizantes por otro. ¿Cuáles son estas irregularidades investigadas? ¿Quiénes son los actores de esta trágica trama que vive el gigante suramericano? Es lo que veremos a continuación en este trabajo especial de André Vieira y Sebastián Soto desde Brasil. Brasil es el segundo país con más muertos por la COVID-19 en el mundo. Desde el inicio, el presidente Jair Bolsonaro no siguió las medidas básicas como decretar el confinamiento. Pero la postura del mandatario y su gobierno no es el único problema en el enfrentamiento a la pandemia. Cada vez vemos más que sí era negacionismo. Había una intención de hacer una inmunización de rebaño por infección. Es decir, dejar morir a las personas e intentar vivir la vida normalmente. Pero también había corrupción. Es decir, intentar lucrar con las vacunas. Existen 3 diferentes denuncias de corrupción en la compra de 3 vacunas distintas dentro del Ministerio de Salud, que está dividido entre militares y el grupo conocido como Centrão, la principal articulación de derecha en el Parlamento. La primera denuncia es la compra de 20 millones de dosis de Covaxin, la más cara negociada por el gobierno brasileño. La intermediaria Precisa Medicamentos es investigada por sobreprecio, adulteración de documentos oficiales, entre otros. El presidente Jair Bolsonaro, alertado sobre el esquema ilegal en marzo de este año, es investigado por no actuar para impedir las irregularidades. La segunda es la negociación para la compra de 400 millones de dosis de AstraZeneca Oxford. La denuncia fue presentada por Luis Paulo Dominguete, policía militar y vendedor de la empresa Devate Medical, quien acusó a Roberto Díaz, ex secretario del Ministerio de Salud, de cobrar $1 de soborno por cada dosis. La tercera sospecha es la negociación de 30 millones de dosis de Coronavac por el entonces ministro de Salud, general Eduardo Pazuello. La compra, también a través de una intermediaria, sería de 3 veces el valor de la misma vacuna producida en Brasil por un acuerdo directo entre el laboratorio chino Sinovac y el Instituto Butantan de São Paulo. El gobierno federal nunca apoyó las medidas de aislamiento social. Entonces, tuvimos que encontrar una solución que fuese más eficiente a las vacunas. Y fue justamente en esos contratos que parecen ser donde se pidió propina a intermediarios y atrasos de vacunas. Ahí uno ve que se aprovecharon de una desorganización interna del Ministerio de Salud. Las denuncias son analizadas por la Justicia y por la Comisión de la COVID-19 en el Senado de Brasil. Las investigaciones miran principalmente la gestión de Eduardo Pazuello, general de la activa del Ejército, quien comandó el Ministerio de Salud entre mayo del 2020 y marzo de este año. También tenemos a los militares que cada vez más, principalmente desde el gobierno de Michel Temer, ellos se han envuelto en política y han conseguido cargos políticos. Y ahora son récord en el gobierno Bolsonaro. Ellos quieren estar en ese lugar de tener poder y prestigio, pero también de no ser cobrados. Entonces vemos muchas amenazas de las Fuerzas Armadas en relación a la comisión parlamentaria, en relación a investigaciones de militares por corrupción. El rechazo al presidente Jair Bolsonaro y a su gobierno alcanza niveles récordes según diferentes encuestas. 130 pedidos de juicio político están paralizados en la Cámara de los Diputados y la insatisfacción se ve reflejada en los masivos actos de calle contra el mandatario por vacunas en el brazo y comida en el plato. Brasil tenía muchas condiciones para vacunar a la población brasileña con mucha más agilidad. Teníamos un sistema público de salud con condiciones. Teníamos condiciones para comprar vacunas con anterioridad. Y estamos aquí en un acto con un Estado que está con las vacunas atrasadas porque el Ministerio de Salud no envió las vacunas. En paralelo con las denuncias de corrupción, faltan inmunizantes en diferentes ciudades que se ven obligadas a suspender la vacunación temporalmente. Las 3 negociaciones sospechosas no trajeron ninguna dosis para Brasil.
Y lo peor es el resultado, porque si pensamos que las vacunas hubiesen llegado a tiempo y si tal vez esos contratos sobrefacturados hubiesen sido cumplidos, la población estaría más tranquila. Pero lo que es el fondo del pozo es que los contratos no fueron cumplidos. En un país donde la vacunación camina con atraso y con denuncias de corrupción en la compra de estos fármacos, la presencia de la variante Delta enciende una nueva alerta para Brasil. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Así va esta investigación en doble vía, una en la comisión en el Congreso de la Nación, en el Senado para ser más específicos, y otra por la vía judicial. De todo eso hablamos con Vanessa Martina, es periodista, editora de la revista Diálogo del Sur, nos acompaña desde Brasil. Vanessa, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, Vanessa. Podríamos decir que por lo que se ha revelado, primero en la comisión que investiga este negacionismo, la responsabilidad del presidente Bolsonaro y su gobierno en esta catástrofe nacional sanitaria, ¿está teniendo resultados? Los resultados son muy importantes, sobre todo cuando miramos las encuestas y vemos que la popularidad de Bolsonaro se está llegando al suelo. Todavía tiene un número alto de apoyadores, pero ya está como por el 20%, y en las encuestas al respecto de las elecciones de 2022 también tenemos que él pierde en todos los escenarios, sea con el expresidente Lula da Silva como con otros oponentes. Entonces, porque la gente ya está asociando la figura de Jair Bolsonaro a hechos de corrupción, sobre todo con ese tema que nos duele tanto, que es el tema de las vacunas, porque muchísimos de nosotros se murieron en ese momento por la pandemia de COVID-19. Entonces, la mayor parte de los brasileños, 54%, comprende que Bolsonaro está involucrado en hechos de corrupción. Y eso es un rol fundamental de esa CPI, que está desnudando todo lo que pasó con ese tema de las vacunas. Y así se siguen conociendo de nuevos hechos en esta investigación del Congreso que investiga. Vamos a revisar, por ejemplo, este portal con lo último que ha salido acerca de esas investigaciones, de los casos de corrupción, que todos resultan ser muy graves porque, como bien usted dice, Vanessa, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas. Vamos a presentárselo a nuestra audiencia. Allí está. Un pastor que vendía vacunas en Brasil admite fraudes y dice que fue usado. Esto es lo último que ha salido con respecto a la investigación. Dice lo siguiente: un pastor evangelista que integró un grupo que ofrecía vacunas contra COVID-19 al gobierno de Brasil dijo haber sido usado. Admitió este martes 3 de agosto de 2021 diversos fraudes, como usar el emblema de la ONU en sus membretes sin ninguna autorización. El reverendo Hamilton Gómez confesó esa falsedad al declarar ante una comisión del Senado que intenta establecer si el gobierno de Bolsonaro tiene alguna responsabilidad en el agravamiento de una pandemia que ya le ha costado la vida a casi 560,000 brasileños. Gómez formó parte de un grupo integrado por un cabo de policía, algunos coroneles y activistas de ultraderecha que negoció con el Ministerio de Salud 400 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca que en realidad no tenía. El grupo decía representar a la empresa estadounidense Davati, que a su vez garantizaba las vacunas, pese a que AstraZeneca ha negado que haya tenido algún tipo de contacto con esa firma. Vanessa, son los hilos que se van tejiendo, pero parece una gran trama de corrupción. ¿Cuál es tu apreciación acerca de ello? Sí, es algo que todavía estamos investigando, pero parece que estamos solamente por encima, y como el iceberg, tenemos muchísimas cosas por detrás, porque este señor, ese pastor evangelista, él está involucrado, y ahí en esta nota tenemos la información de que utilizó el nombre de asociaciones como de la ONU y otras instituciones importantes en Brasil sin la autorización. Todavía en la comisión de investigación hoy por la tarde no ha dicho nada, y los periodistas, los analistas están analizando que en verdad él está ocultando, está protegiendo una persona, y eso es muy común en esos grupos de mafiosos, de corruptos, que siempre tienen que
que salir a protegerse. Entonces no sabemos todavía quién es esa persona que está por detrás, porque este referendo, aquí llamamos de referendo, él tenía el enlace con la presidencia de la República, con los ministerios, con el ministro de la Salud, con la gente que decide de hecho, y la supuesta empresa que supuestamente iba a vender 400 millones de dosis, y en aquel momento no teníamos vacunas suficientes. ¿Cómo alguien podría manejar tantas dosis así? Y bien, entonces hay ahí una trama muy grande de muchísima plata. Para cada dosis de vacunas se pensaba manejar $1 de soborno. Y eso cuando pensamos que serían 440,000 dosis de una vacuna, un montón de otras, entonces podemos imaginar el nivel de esa corrupción, cuánto querían llegar. Y eso es lo que sabemos porque estamos averiguando, pero hay también otros temas que se están ahí por la CPI que se van a investigar. Por ejemplo, una de las cuestiones que nos duele muchísimo y que fue responsable de alguna manera por esas muertes que tenemos en Brasil es el tema de las fake news, de la desinformación. Y sabemos que desde el Palacio de Planalto, o sea, desde la presidencia mismo, Jair Bolsonaro es un actor muy importante en esas informaciones equivocadas, falsas, sobre todo para la cloroquina, el uso de una medicina llamada cloroquina. Y cuando vamos a ver los contratos del ejército para vender a cloroquina, entonces empezamos a tener una idea de por qué insistieron tanto en esa medicina que no tenía efectos, y al revés, podía agravar cuadros de gente con hipertensión y otras enfermedades. Y eso se va a investigar ahora en ese segundo momento de esa comisión de investigación. ¿Hasta dónde llegan esas redes de fake news? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también otro tema muy importante será el tema de los hospitales, porque desde ahí, o sea, de la parte más baja de esa estructura, también se investigan corrupciones y incluso con la logística para la llegada de los materiales para el tratamiento de la COVID-19. Entonces, está como toda la red del Ministerio de Salud está entramada ahí en esas hipótesis, en esas sospechas de corrupciones. Una parte de ella ya está como comprobada que esta corrupción ocurrió, pero falta aún una parte muy importante. Claro, falta mucho por conocer. Falta mucho por conocer y ese es el asunto clave. ¿Cuánto de todo esto sabía, conocía, tenía información? ¿O cuánto de esos hilos estaba moviendo el presidente Bolsonaro? Eso es parte de la comisión de investigación, pero es imposible que con tantos asuntos de corrupción abiertos el presidente de la República no supiera nada. No, sí, por supuesto, e incluso ese pastor, Hamilton Gomes, él es muy importante porque ahí está el enlace con Jair Bolsonaro. Hasta el momento, cuando llegamos a Bolsonaro, es con el depoimento de Luis Miranda, el diputado, y su hermano, que tienen el mismo nombre. Entonces, esos dos llegaron hasta Jair Bolsonaro para decir a él que había ese soborno ocurriendo en esas negociaciones de las vacunas. Y Jair Bolsonaro simplemente ha dicho, mira, yo voy a investigar, yo voy a poner ahí la Policía Federal para que va a investigar lo que pasa. Pero ha dicho, mira, que eso es algo de Ricardo Barros, que es un diputado. O sea, se habla que es algo de un diputado, sabía que estaba haciendo ese diputado, sabía que ahí había una sospecha de corrupción y no ha hecho nada, y eso ya es un crimen. Para eso ya sería el suficiente para sacar a Bolsonaro de la presidencia, porque es un crimen que alguien sepa de un hecho de corrupción y que no haga nada para confrontarlo, porque de hecho Bolsonaro no ha hecho nada. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos un montón de pruebas, que tenemos un montón de
de argumentos para sacar a Bolsonaro de la presidencia. Ese es un hecho en Brasil. El tema es que Bolsonaro está comprando con plata. Aquí llamamos de centrão, que es una parte del sistema político de los diputados, que son como se venden al sabor ahí de quien está en el comando del país. Y entonces ya se arreglaron totalmente, están en los ministerios de Bolsonaro y reciben mucha plata también como diputados en el Parlamento. Y eso todos saben, eso es abierto. Entonces, con esos juegos políticos, Bolsonaro está trabando, está ahí impidiendo en el Senado y en la Cámara de los Diputados que avance los pedidos de juicio político a él. Sí. Los juicios de impeachment que son tantos. Permíteme aquí plantear algo. Si bien esta comisión de investigación está dentro del Congreso, que tiene todos estos escenarios políticos, con esto que ha dicho este pastor evangélico, que él ha confesado, tiene que abrirse un proceso de investigación de carácter judicial. Mira que hay otra página donde además las organizaciones religiosas no les queda más que reconocer lo que ha sucedido, la confesión de este cura. Porque mira, dice la defensa, todas las denuncias serán debidamente esclarecidas. Desde ya se agradece a todos aquellos que están orando y pidiéndole a Dios por un mundo mejor, pero dicen que todas estas investigaciones, de acuerdo a ese portal que ven ustedes en pantalla, un portal de Brasil, se van a llevar a los tribunales competentes. Y está saliendo adelante esta organización de asuntos, Secretaría Nacional de Asuntos Religiosos, conocida como SENA, de acuerdo a esta publicación de Jurado El Tiempo, que da cuenta entonces que no les queda más, Vanessa, que reconocer este delito tan grave de más de $400 millones. Sí, pero como ese pastor habló, pero en verdad no ha entregado de hecho a Bolsonaro y no ha hablado algo que sea efectivo para las investigaciones. La CPI no tiene el rol para punir a Bolsonaro, para prenderlo e incluso para empezar una acusación. Pero lo que va a hacer esa CPI, esa comisión, al final de ella, será enviar esos resultados de esa investigación al Procurador General del Estado, que ahí entonces va a analizar si ingresa con la acusación perante el Superior Tribunal el STF, que es el Superior Tribunal de Justicia. Ocurre que ese procurador ya está totalmente también vinculado, vinculado con Bolsonaro. Entonces es muy difícil que por ahí salga algo. Uno de los caminos que los juristas analizan en Brasil es hacer una denuncia en el Tribunal Penal Internacional, que es donde se recurre cuando la justicia de un país es incapaz de juzgar a alguien que está haciendo un crimen contra la humanidad. Y Bolsonaro podemos decir que sí está haciendo un crimen contra la humanidad, porque cuando se toman esas decisiones malísimas y cuando no se combate la pandemia de COVID-19, se permite, por ejemplo, que variantes como la variante P1, que surgió aquí en Manaus, se difunda por el mundo, y eso es gravísimo. Vemos cómo esa variante está afectando muchísimo a Sudamérica, a Latinoamérica. Entonces, eso es sí un crimen contra la humanidad y contra la vida de muchísimos brasileños, los indígenas, sobre todo también, además del crimen de genocidio. Entonces, por ahí hay un camino, y el otro camino es que empieza ahora un juzgado al respecto de esas fake news, y el Supremo Tribunal Federal ayer permitió que Bolsonaro sea investigado por esas transmisiones de fake news. Entonces, por ahí hay otro camino, porque es distinto de ese de la CPI, es otra cosa, pero se puede llegar a Bolsonaro y ahí se empieza una investigación también. Y ahí va a ser también investigado por fraude, corrupción, propaganda electoral adelantada, fuera del tiempo, ¿no?
y abuso del poder político. ¿Eso por qué? Porque está también haciendo ahora una campaña abierta contra las elecciones de 2022. Pero para que avance eso todo en la justicia es necesario que 2/3 del Congreso lo apruebe. Hay que tener presión popular para que eso ocurra y también los caminos de la CPI, porque si esos caminos siguen como están ahora, haciendo un tremendo daño a la imagen de Bolsonaro, entonces puede ser que los senadores y los diputados que están paralizando ahí las investigaciones, se queden sin margen para maniobras políticas y tengan que empezar el juicio político de Bolsonaro. Son las fuerzas políticas actuando todas al mismo tiempo para intentar paralizar. Eso ya se habla en Brasil, incluso en los medios más conservadores, que hay que paralizar a Bolsonaro, porque el daño que está haciendo no solo a la vida de la gente, pero también a la democracia brasileña es tremenda. Este tipo sale a decir que hubo fraudes en las elecciones, que él resultó electo y sobre todo que va a ocurrir fraude en 2022 cuando siquiera empezó el proceso electoral, pero ya sabe que va a perder. Claro. Entonces, eso es un daño terrible. Es un daño terrible con todo esto que nos estás diciendo, y por fuera de Brasil también es un daño terrible a la imagen, a la democracia, a lo que había sido tan admirable en términos de política exterior de Brasil, solamente para citar algunos ejemplos. Al final de toda esta historia, Vanessa, veremos si ese negacionismo de Bolsonaro era solamente un plan para hacer negocios. Lo veremos y que la historia nos lo cuente más adelante. Muchas gracias, Vanessa. Muy interesante esta explicación y esclarecedora. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un placer siempre hablar con Telesur. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, se aparta del caso el juez que asumió la investigación al expresidente Macri por el envío de armas de contrabando a los golpistas en Bolivia. ¿Se trata acaso de una señal de presiones macristas? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur. Siempre. Da más. En Noticia Argentina, el juez a cargo de la investigación sobre el envío de material bélico a Bolivia se separa del caso en 2019 a los golpistas. Dice que fue el segundo en recibir la imputación contra miembros del gobierno de Macri y por este hecho, y que el desarrollo del expediente corresponde a quien llegó en primera instancia, que por ese hecho se aparta de la investigación. El juez argentino Javier López Vizcayar se declaró incompetente para seguir la causa referente al suministro de material antidisturbios a Bolivia durante el golpe de Estado en 2019. El argumento para separarse del caso es que otro magistrado, Alejandro Catania, habría recibido la primera denuncia presentada ante la justicia argentina relativa al caso. De acuerdo con Vizcayar,
corresponde que el caso sea llevado por el juez que tuvo la primera denuncia y su declinación no genera ningún gravamen en el desarrollo de la investigación. El juez Catania, por su parte, debe decidir si acepta la causa o la remite a la Cámara de Apelaciones en lo penal económico para que defina qué magistrado continúa con el expediente. En las próximas horas, el gobierno argentino recibirá nueva documentación hallada por el gobierno de Bolivia sobre el envío de armas que se presume fueron utilizadas en el golpe de Estado contra Evo Morales. Esto además abonaría la hipótesis de que la administración del expresidente Mauricio Macri contribuyó a la desestabilización del país andino. Entre las pruebas encontradas está un informe de la Fuerza Aérea Boliviana, en ese entonces, que confirma el ingreso del material bélico y agradece a la Embajada Argentina. Profundizamos en este hecho, para ello nos acompaña el doctor Gregorio Dalbón, es abogado del presidente de la Nación Alberto Fernández, de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Abogado, muy buenas noches, nos acompaña desde Argentina, ¿cómo está? Bienvenido. Abogado, ¿me escucha? Vía telefónica, ¿no nos escucha? Importante destacar lo que se ha conocido además en las últimas horas, producto de todo el expediente que se enviaba desde Bolivia, ya ahora por las vías diplomáticas, por las vías legales, de Bolivia hasta las autoridades argentinas y la investigación de las autoridades argentinas. Se ha conocido que hay otros ex altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, esos 4 años del gobierno de Macri, que estarían directamente involucrados en el envío de este material, de estas armas de guerra, de contrabando, que es precisamente lo que se investiga en ambas naciones, en Argentina y en Bolivia. Y estamos hablando, por ejemplo, quien fungía como jefe del gabinete, Marcos Peña, que además mantiene funciones ahora en la capital, en Buenos Aires. Todo esto es parte de la investigación que se adelanta. Muy adelantada también, valga la redundancia, de hecho, desde Bolivia, a través de los distintos documentos que se han podido encontrar poco a poco, tanto en Bolivia como en Argentina. Son cientos de armas, como por ejemplo granadas aturdidoras y otros elementos que además es fundamental identificar si se usaron o no directamente en contra de los civiles. Por ejemplo, en las 2 masacres que se cometieron días después del golpe de Estado en contra del entonces gobierno del presidente Evo Morales, las masacres de Sacaba y de Sencata. No lo tenemos, les propongo hacer una brevísima pausa y volvemos con esta emisión de noticias en los minutos que nos quedan con este análisis. Telesur. Siempre. Da más. Miles de gentes han tomado las calles
para definir un nuevo rumbo para su nación. Y para conversar sobre lo que está pasando en Chile, está con nosotros la poeta y ensayista chilena Lina Medoane. No se lo pierdan. Cruza de palabras por Telesur. Hoy, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Volvemos y nos conectamos de inmediato con el doctor Gregorio Dalbón, abogado del presidente de la Nación Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Dalbón, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muy bien. Doctor Dalbón, ¿qué cree usted que es lo que ha sucedido? Públicamente lo sabemos porque ha dicho el juez que adelanta esta causa directamente sobre el expresidente Mauricio Macri por el presunto envío del contrabando de estas armas a Bolivia, que se aparta del caso. ¿Qué cree usted? En principio, el juez tiene digamos que tiene una obligación, si es que hay una causa que fue sorteada primera, como para poder enviarle esa causa al primer magistrado, porque por sorteo ha sido quien ha tenido la primera denuncia. Si el primer magistrado acepta, obviamente la denuncia va a continuar tal como está planteada la causa, y si no acepta, como bien usted lo adelantó en la entrevista, la Cámara va a ser quien decida. Pero creo que hay algo ahí que está también a la luz de todos, es que la justicia argentina es una justicia que ha quedado con residuos macristas. El presidente Mauricio Macri no solamente había puesto jueces de la Corte Suprema por decreto, algo que está prohibido en la Constitución Nacional, sino que también aprovechó sus 4 años para buscar impunidad. Producto de ello es que uno de sus colaboradores máximos, Pepín Rodríguez Simón, se encuentra prófugo en el Uruguay, y esta causa es una de las causas más graves, de una gravedad institucional inusitada, por cuanto colaborar con un país vecino demócrata, como es Bolivia, para que se constituya ahí un golpe de Estado, apoyándole armas antitumulto a quienes iban a perpetrar ese golpe de Estado, es un crimen de lesa humanidad, y de esa manera debe ser castigado en los foros internacionales, en Bolivia, donde ya se encuentra presa la que quiso tomar el golpe, Áñez, y en la Argentina, como bien usted dice, quien se quede con la causa, no tenga usted duda que va a llamar a Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a que se puedan defender, a una declaración indagatoria, porque es un delito realmente muy grave el contrabando agravado de armas. Sí. Y ahora, doctor Dalbón, con nuevos nombres, con nuevos rostros que van apareciendo también directamente vinculados como exaltos funcionarios del gobierno de Macri, como Marcos Peña. Exacto, como Marcos Peña, que no podía estar ajeno a esa situación y que fue quien autorizó el vuelo y quien autorizó a que vayan las armas para el país vecino de Bolivia, como el canciller Fori, que no podía estar ajeno a ese tipo de situación, como el ministro de Defensa Aguad, que no podía estar ajeno a esa situación, fue el mismo ministro de Defensa que mintió a 44 tripulantes de un submarino que se hundió. La verdad que Mauricio Macri en este nivel de delito es lo que prácticamente viene haciendo la derecha, y no lo hace de casualidad. No es que Macri vino de casualidad a hacer un asunto económico y a hacerse millonario él y sus amigos a costa del pueblo, sino que también perpetrar y tratar de que las derechas en Latinoamérica puedan copar Latinoamérica
siendo el patio trasero de los Estados Unidos, es lo que tenía en mente Mauricio Macri y los que tienen en mente muchos, como Bolsonaro y algunos otros que pululan por Latinoamérica sin éxito, porque la verdad es que en la Argentina, gracias a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández, estamos tratando de sostener una democracia donde pueda defenderse el presidente Mauricio Macri con el Estado de Derecho y no como cuando estaba él como presidente, que no pudo defenderse la oposición en ese entonces, es decir, las personas que pensaban diferentes a Mauricio Macri, quienes eran detenidas con prisiones preventivas injustas, arbitrarias y por sobre todas las cosas corruptas. Doctor Dalbón, pero uno ve al expresidente Mauricio Macri viajando por el mundo, dando conferencias, desestimando de tal desparpajo, con tal desparpajo esta investigación, que uno se pregunta es que sigue moviendo todos los hilos de la justicia y él piensa que nada le va a pasar. Ni él, ni a la ministra Bullrich, ni a ninguno de los que están involucrados como gendarmes y fuerzas militares. Exactamente, él cree eso, pero también debemos creer que hay una elección próxima en la Argentina, que son las legislativas, en donde seguramente el pueblo argentino va a apoyar todo el sacrificio que se ha hecho en esta pandemia a través del presidente Alberto Fernández, y yo entiendo que con esta votación y con esta elección, la Argentina va a poder empezar a cambiar un poco la justicia. No digo cambiar los jueces, porque los jueces tienen, son vitalicios hasta los 75 años, pero por lo menos intentar que la gente sea proba, que los sorteos de las causas sean realmente sorteos y que no sean puestas a dedo. Recuerde usted que a Cristina Fernández de Kirchner le tocaba siempre el juez Bonadío. Y la verdad, estas cosas tienen que cambiar en la Argentina. Mauricio Macri se cree impune, pero no va a terminar impune, porque la Argentina tiene un pueblo movilizante, porque ahora estamos en pandemia, pero cuando podamos salir a la calle y expresarnos, y expresar el voto popular y además la expresión popular de un país que quiere salir de este tipo de derecha opresora, que solo busca simplemente el individualismo y no lo colectivo, que lo que busca es simplemente ayudarse a los que tienen y no a los que menos tienen, yo estoy convencido de que la justicia es uno de los pilares que vamos a cambiar con el gobierno de Alberto Fernández y a través de Alberto Fernández, que no solo es un presidente probo y honesto, sino que es un profesor de la Universidad de Derecho que sabe mucho del Estado de Derecho y que no va a hacer lo mismo que hizo el impresentable que teníamos como presidente, que era Mauricio Macri, y que desconocía la Constitución Nacional, desconocía cuándo era la independencia de la Argentina, desconocía a sus próceres y hasta los cambió en los billetes, estaban los próceres y los cambió por animales, para que usted tenga una idea en manos de quién estuvo la Argentina los últimos 4 años antes de que asuma el presidente Alberto Fernández. Que se retoman los hilos de la democracia por